sigue subiendo a 28 grados 5 décimas la actual en San Luis. Tenga en cuenta que para hoy se espera una jornada con 32 grados. Muy bien, bueno, lo prometido es deuda. Habíamos anticipado el tema, el título. Nos vamos a este momento habitual que tiene justamente la Universidad Católica de Cuyo, sede San Luis. Estamos hablando del tema de teletrabajo, reglamentación mediante de la ley, y en su momento nos charlamos con la doctora Adela Pérez del Viso y la tenemos en línea nuevo para volver a hablar precisamente del tema. Adela, ¿cómo está? Bienvenida, buen día. Hola Gustavo, ¿qué tal? Buenos días, para vos y para toda la audiencia, ¿cómo están? Bien, un placer, y darle continuidad con mucho más criterio, por supuesto, al tema, porque en su momento lo presentamos en sociedad, hablamos de cómo venía el marco legal con respecto al tema del teletrabajo y demás, y ahora es tiempo de reglamentación. Es cierto, por eso yo propuse a la Universidad Católica de Cuyo, me decían qué tema les gustaría hablar, dije, bueno, la reglamentación que se viene en su aplicación. ¿Y qué podemos ir diciendo de eso? Bueno, muy bien. Tenemos lo siguiente. Tenemos la ley que se dictó en agosto del año 2020, que es de lo que hablamos el año pasado con vos, Gustavo, y con toda la audiencia en su momento. Esa era la ley. Pero ahora, la ley misma decía que esa era una de las cosas criticables en medio de la pandemia. La ley decía que no se aplicaba todavía, que la ley decía que se iba a aplicar a partir de que se acabara el aislamiento social y preventivo y que ocurrieran después 90 días después. Claro. Entonces no se aplicaba. Entonces, ¿cuándo empezó a aplicarse? Resulta que en diciembre del 2020, uno de los últimos decretos, supuestamente se acabó el ASPO, el aislamiento social y preventivo, y pasaron a lo que le llaman el DISPO, un distanciamiento. Entonces, bueno, ahí supuestamente había que comenzar a contar los 90 días. Entonces, más allá de eso, hay una resolución del Ministerio de Trabajo que lo aclaró bien, para que no anden discutiendo, que si es el 20 de marzo, que qué día es, que qué sé yo. Se aclaró bien que la ley de teletrabajo empieza a regir sí o sí, como ley, el día 1 de abril. Ese es el día que va a empezar a regir la ley de teletrabajo, que antes todavía no regía. Entonces, ese punto aclarado, empieza a regir el 1 de abril. En virtud, además, de que se dictó una reglamentación, que es un decreto, que en realidad data de enero, del decreto 27 de acá, del 2021, de enero, pero todo esto va a empezar a regir el 1 de abril. Entonces, empezamos por eso. ¿Qué regía, qué no regía? Rige a partir del 1 de abril. Ese es el punto 1. El punto 2 sería definir a qué personas se aplica el tema del teletrabajo, porque no se aplica a todos. Por ejemplo, si una persona tenía un trabajo común en fábrica o en donde fuera, en otro lugar, en un establecimiento de una empresa patronal, y debido al aislamiento fue llevada a realizar home office, o sea, trabajo en su casa, eso no es el teletrabajo del que habla la ley. No, porque es como una especie de, una situación transitoria. Y no rige la ley para eso. La ley va a regir específicamente por cuando la parte empleadora, por una decisión y un acto expreso, escrito, tome a una persona en situación de teletrabajo. Así que fíjate que todo el mundo dice, yo hago teletrabajo, y habría que preguntarle, ¿vos tenés contrato? ¿Tenés contrato? Sí, no tenés contrato firmado, entonces no haces teletrabajo. ¿Te das cuenta? Y el otro punto a tener en cuenta, para que le quede claro como a modo de ejemplo, es decir, que no es lo mismo el volver a trabajar desde la casa temporalmente por una determinación y después volver a su lugar en sí, que un trabajo definidamente de teletrabajo. Como puede ser de pronto gente que hace telemarketing o cosas por el estilo. De entrada tiene que ser teletrabajo y tiene que ser por escrito. Y otra cosa también aclara ahora bien la reglamentación, porque la ley decía que es teletrabajo todo el trabajo realizado no en el establecimiento de la empresa patronal, sino en su casa propia del trabajador o en otro establecimiento o en otro lugar. Por ejemplo, no sé, si hubiera un Zoom donde ahí fueran a trabajar, porque ahí hay internet, por ejemplo, que en otros lados no. Claro. Y siempre que fuera mediado por las TIC,
por las tecnologías de la información y la comunicación. A eso aplica el teletrabajo. ¿Cómo pueden ser los casos de los call centers? Sí, bueno, ese sería las TIC en el sentido de que es teléfono. Claro. Pero, sin embargo, el call center no sería teletrabajo si la persona tiene que desplazarse hasta, por ejemplo, un centro, como pasa en la zona de La Punta, hay algunos empresas de call center. Bueno, la persona tiene que desplazarse ahí, a lo mejor ficha y todo, se pone ahí, se pone en un teléfono y desde ahí habla por teléfono a distintas personas, hace marketing. Eso no es teletrabajo, porque no lo hace desde su casa o desde otro lugar, lo hace desde la misma planta, de la planta de la empresa. ¿Viste? Entonces, y además ahora la reglamentación aclara que tampoco va a ser teletrabajo cuando la persona lo realiza mediado por las TIC y a distancia, pero en el lugar de un cliente. Está bueno eso, porque eso va a hacer que no se disfracen las relaciones de teletrabajo. Y si, por ejemplo, una empresa tiene un cliente y deriva su plantel de personal a que vayan a trabajar al cliente, bueno, eso no es teletrabajo, es trabajo común, como si lo que acabamos de decir, del telemarketing. Claro. Esto está aclarado ahora por el reglamento. Son dos cositas, detalles, son como bordados que hace el reglamento, ¿no es cierto? Después también, y además aclara el reglamento que no cualquier trabajo va a poder ser sometido a teletrabajo, solamente el que por su naturaleza se pueda transformar en teletrabajo. Por ejemplo, trabajo de limpieza no va a poder ser por teletrabajo. No va a poder ser porque necesita que sea a distancia y mediado por las TIC, que me van a poder limpiar desde una computadora desde lejos. Claro. No van a poder. Y trabajos así físicos no van a poder ser de teletrabajo. Y recordemos, si fueran de teletrabajo porque es una derivación administrativa de una fábrica, va a tener que ser con un contrato por escrito que establezca las jornadas, que esto es el segundo punto del que quería hablar, las jornadas, los horarios. Seguimos para ese punto entonces. Sí, porque me parece importante bien que la gente sepa que tiene parámetros, no es que porque uno está en la casa trabaja todo el día, sin límite de horario, sin nada. Para nada, y precisamente esta ley y este reglamento vienen a solucionar ese problema que yo lo he visto muchísimo en estos días, en estos meses de aislamiento, muchísimas personas que las tenían haciendo lo que le llamaban teletrabajo, pero que todavía no era teletrabajo porque no tenía la ley, y le decían, bueno, no, vos me tenés que cargar tantas planillas, y por ejemplo se le encargaban un viernes de la tarde, y la persona a lo mejor no tenía que trabajar el sábado, pero le decían, antes de la noche me tenés que tener todas estas planillas cargadas, o el lunes yo ya tengo que tener las planillas cargadas. ¿Qué quiere decir eso? Que la persona tenía que trabajar todo el fin de semana. Claro. Y no es así. Claro. El teletrabajo, lo dice bien ahora la reglamentación, se tiene que establecer en el contrato los horarios, horario que la persona va a trabajar. Voy a trabajar de 9, no así diciendo 3 horas o 6 horas, sí, a la general. Tiene que decir de tal hora a tal hora y de tal hora a tal hora. Claro, como se determina la jornada laboral física, digamos, de la misma manera. Sí, de la misma manera, porque si no, no se vuelve loco. Y yo me vuelvo loca porque además te llaman por el teléfono, por la tablet, por el mail, por esto, viene por todos lados, vienen las flechas, vienen por todos lados las órdenes y los pedidos y todo. Y uno le pierde la pista, ¿qué va primero y qué va después? Claro. Es muy difícil. Entonces, el que hace teletrabajo tiene que tener un contrato por escrito, firmado por ambas partes, y ojo, el contrato significa que está firmado por ambas partes y que cada parte tiene una copia. No, firma aquí, listo, me guardo la copia yo, y vos no tenés nada. Adela, cada trabajador, sí. ¿Y en relación al equipamiento? Equipamiento y servicio de Internet. Bien, termino con la jornada diciendo lo siguiente. Dice expresamente la reglamentación y también la ley que el sistema de jornada tiene que impedir que se conecten conmigo fuera de horario. Y la reglamentación dice que solamente se podrían conectar conmigo fuera de horario si son entidades que me hablan, me mandan cosas desde otro uso horario, que se les cambia el uso horario, o bien cuestiones realmente de objetiva de emergencia. Pero también dice el reglamento que yo solamente tengo por qué contestarlo cuando empieza
la primera hora de mi hora. O sea, me podrán mandar mails, pero yo no tengo por qué responderlo. Claro. Yo lo tengo que responder en mi jornada. Bueno, listo. Pongo un ejemplo. Me pasa eso. En realidad Sí. le pasa eso a los docentes del Instituto de Idiomas, que como estamos Sí. con virtualidad exclusivamente en este cuatrimestre, por determinación de la Universidad de La Punta, los docentes, una de las cosas que aclaran es esa. Uno le puede enviar las consultas que quiera, pero ellos van a Sí. responder el día que nosotros tenemos clase y en la primera hora de ese día. Bueno, eso es una medida Claro. muy sana, Claro. porque evita eso que se llama burnout, es decir, quemarse la cabeza. Es lo que yo decía, que te llaman de todos lados, te llaman mail, te llaman esto. Y vos llega un punto que tenés ya el tic de contestar todo. Y bueno, no, paremos. Lo dejamos ahí, si quieren me lo mandan, pero yo lo responderé cuando viene la hora que me corresponde. Claro. Bueno, entonces, y eso tiene que estar por escrito en el contrato. Y las dos partes, la patronal y el empleado, los dos, tienen derecho a tener una copia por escrito y firmada de esos horarios. Bien, pasamos a otro tema. Decíamos recién los elementos que nos tienen que dar. Exacto. Bien, la ley de teletrabajo, que en realidad ahora va a ser una parte de la ley de contrato de trabajo, en una partecita, en un capítulo que dice modalidad de teletrabajo. Bueno, esta ley establece que la patronal, que recordemos, teletrabajo va a ser empezado desde el principio como teletrabajo y firmado desde el principio como teletrabajo. Ahí se tiene que consignar muy claramente cuáles son los elementos de trabajo que me va a dar el empleador. Me tiene que dar los elementos para que yo pueda hacer teletrabajo. Y si yo tengo gastos extra, como por ejemplo gasto extra de conectividad, me lo tiene que pagar el empleador. Y dice, así dice, el empleador le tiene que proporcionar al trabajador el equipamiento, el hardware y el software, las herramientas de trabajo y el soporte, es decir, no solo tirarte la máquina, sino si se te traba algo, te tienen que hacer soporte para el desempeño de tareas. Y además tiene que asumir los costos de instalación, mantenimiento y reparación, o bien la compensación por la utilización de herramientas propias de la persona que trabaja. Bueno, y a la vez, si hay gastos, que generalmente va a estar el gasto de la conectividad, te tienen que dar, por ejemplo, te tienen que compensar esa conectividad, eso que pagás por tener internet. Lo que aclara el reglamento ahora es que todo eso que te entreguen va a ser una herramienta de trabajo y no va a formar parte de la remuneración. No integra la base de la remuneración. Y eso va en dos sentidos. Un sentido es, todo lo que te entreguen va a formar parte de la remuneración y teóricamente es un valor que después cuando te despiden o se desvincula, va a parar la indemnización también ese valor, al cómputo de la indemnización. Bien, pero ahora te dicen que no, que todo esto es no remunerativo y no ni genera aportes en AFIP, ni tampoco va a valer después para indemnizarte extra por el valor de estas herramientas. La verdad es que esto va a ser duro porque muchas empresas están acostumbradas a que el trabajador con este tema del aislamiento ha estado trabajando en su casa con su computadora y con su conectividad. Adela, redondeo con esta pregunta porque se me termina el tiempo, ya estamos sobre la una. Sí, seguro, y tiene que ver con la parte de la remuneración. ¿Va a tener un escalonamiento diferencial o qué parámetros se va a tener en cuenta para establecer el valor remunerativo que cobre la persona que haga teletrabajo? La persona que hace teletrabajo tiene los mismos derechos y teóricamente las mismas obligaciones que los que no hacen teletrabajo. Entonces, si tenemos un operador tal por cual haciendo trabajo físico presencial y un operador haciendo trabajo en teletrabajo, van a tener la misma escala salarial. Bien. A veces puede pasar que se pacte otro horario, ojo, que se pacte un horario menor. Recordemos que todo eso tiene que estar en el contrato y se tiene que respetar, no transgredirse los límites. Entonces, en la medida que si se pactan 3 horas, se pactan 4 horas, bueno, se divide por la cantidad de horas y se multiplica, pero el valor horario es el mismo, se haga en presencial o en teletrabajo. No se puede discriminar. Y todo esto se pone en marcha a partir del 1 de abril. 1 de abril.
Pero eso no significa que los que están haciendo ahora home office se transformen en esto. No, si la empresa quiere que esto sea bajo teletrabajo, tiene que hacer firmar el contrato, establecer la jornada y entregar los elementos de trabajo, tal como dice la ley del teletrabajo. Doctora, gracias por la charla, gracias por aclararnos toda la situación. Gracias a ustedes. Nos vemos. Un placer, hasta pronto. Cariños. Allí está, la doctora Adela Pérez del Viso, en este momento habitual que tenemos los días viernes con la Universidad Católica de Cuyo, poniéndonos un poquito más de claridad. Comienza a regir a partir del 1 de abril la reglamentación propiamente de la ley de teletrabajo, lo habíamos charlado durante el año anterior, y ahora ya tiene fundamentos creados, ¿no? Y hay que tener en cuenta un montón de los detalles que justamente allí nos estaban ilustrando.